Buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. Hoy os vengo a hablar del cuchillo Aitor Survival, un cuchillo que ya, como he comentado otras veces, compré en el año 1983. Este cuchillo encerraría mucha historia y larga que contar porque me ha acompañado durante toda la vida. Por lo menos desde mi juventud hasta aquí. Fue el cuchillo que significó el punto de inflexión entre los cuchillos infantiles, los cuchillos campamentales, y ya cuando pude comprar un cuchillo de cierta categoría y de cierta calidad. Corría el año 1983 cuando decidí apuntarme a un curso, a un campamento de supervivencia que se hacía en la Sierra de Segura, concretamente en Río Madera. Aquel campamento recibía el nombre de Almugavería y era un campamento en el que durante 15 días se te enseñaba las prácticas de naturaleza, de vida al aire libre, lo que hoy en día llamamos bushcraft, supervivencia, etcétera, etcétera, y era ambientado pues como una especie de temática, como si fuera un parque temático hoy en día, pero en campamento de supervivencia, si se puede decir de alguna manera, y era el entorno de las almogaverías, de los almogávares, aquellas huestes catalano-aragonesas que llegaron hasta Cerdeña, Sicilia y el Peloponeso, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de aquella ambientación, obviamente era un campamento juvenil, dentro de aquella ambientación se daban aquellos cursos de supervivencia, de aire libre, lo que hoy en día decimos bushcraft, con el nombre de almugaverías. Decidí apuntarme a la Almugavería Al-Ándalus 83 y de Valencia a la Sierra de Segura, pues nos trasladamos en un autobús de línea. Eran épocas en las que para llegar a la Sierra de Segura, a la Sierra de Cazorla, la carretera todavía atravesaba Albacete. Yo creo que esta historia ya la he contado alguna vez. La carretera todavía atravesaba Albacete, capital, y llegada a la hora de media mañana decidieron hacer un alto para más gente que se subía en el autobús en Albacete, gente de otras provincias que se subían en el autobús en Albacete, y para comer. Yo no tenía un cuchillo o un machete dentro de los cánones que yo pensaba que necesitaba ese campamento, porque fijaros si han cambiado las cosas. Creo que ya lo dije en el vídeo de presentación. Hoy en día en los campamentos juveniles, en las actividades de verano, como no sean muy específicas, y creo saber un poco de lo que estoy hablando, como no sean muy específicas, no se llevan cuchillos ni se llevan navajas, como mucho navajas multiusos, o algunos pequeños cuchillos que han hecho algunas marcas que no tienen siquiera punta, que son redondeados y el filo es casi nada. Algún día enseñaré uno de esos cuchillos para actividades infantiles y juveniles. La cosa es que yo había pedido dinero en casa y al llegar a Albacete, pues ese tiempo de asueto que se había concedido, ese tiempo para comer que se había concedido, yo lo aproveché rápidamente acompañado por un amigo para preguntar una cuchillería de Albacete en la que yo pudiera comprarme un machete. Fue la primera vez que conocí a Pepe de Cuchillería El Artesano. Un saludo desde aquí, Pepe. No ha llovido nada desde 1983. Cuando llegué allí no pregunté por un machete en concreto porque lo desconocía, no existían las redes sociales como hoy en día, habían revistas del sector, habían catálogos. Yo le puse al hombre el dinero que llevaba encima de la mesa y Pepe me dijo: con ese dinero puedes comprarte este y este, pero yo te aconsejaría este. Y me enseñó el famoso Aitor Survival. No me llegaba el dinero. Me faltaba muy poquito
pero no me llegaba el dinero. Y ahí fue la primera vez que vi el gesto de esta persona, de Pepe, a la que yo sinceramente aprecio y por eso nunca tengo ningún reparo en mencionar su tienda y a él como persona. Se me quedó mirando, se sonrió y dijo: va, llévate el cuchillo por el dinero que tienes. Me faltaba poco dinero, pero me lo quitó, me lo descontó. Y yo, más feliz que una perdiz y corriendo como los galgos porque perdíamos el autobús que seguía viaje, llegué a coger el autobús para seguir a la Sierra del Segura, no sin la bronca correspondiente porque había hecho retrasarse el autobús unos 5 minutos. Bueno, cuando llegamos a la Sierra de Segura, llegamos a un campamento que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, de Río Madera, y nuestro gozo en un pozo porque realmente ahí empezaba el curso de supervivencia, de aire libre. No era el lugar donde nos íbamos a quedar. Empezó una marcha itinerante durante unos días, con todo el equipo a cuestas, con todo el equipo cargado, hasta que días después llegamos a un cortijo y a una fuente, el cortijo de Martín Sánchez y la fuente de Pedro Tirado, en plena Sierra de Segura, donde ya sí que se realizó el resto de la actividad. Vivaqueando, no había absolutamente ninguna tienda de campaña, nos tuvimos que construir un vivac para esos 15 días. Eran aquellas épocas en las que llovía bastante más de lo que llueve ahora, y nos llovió a lo largo de los 15 días, y fuimos aprendiendo a que una cosa era hacer un vivac y otra cosa es que el vivac ejerciera las funciones que tenía que ejercer, y las fuimos supliendo, las fuimos mejorando, y ya los últimos días del campamento aquellos vivacs eran bastante confortables y estaban bastante mejor preparados que los primeros días. ¿Qué actividades se hacían en estos campamentos? Pues de todo tipo: orientación, planimetría, cabullería, pontonería, supervivencia. Se hacía hasta una práctica que dudo que hoy en día se pudiera hacer. No, sé que legalmente hoy en día sería posible hacer, y era a lo largo del campamento te enseñaban, con gente que sabía, por supuesto, a sacrificar un conejo, prepararlo y cocinarlo, y luego un cordero, sacrificar un cordero, prepararlo y cocinarlo. Esto hoy en día pienso ya que sería prácticamente impensable. Tuvimos 3 días, dentro de los 15 días, tuvimos 3 días de supervivencia, y aquí es cuando vienen un poco las anécdotas de humor, porque la supervivencia consistía, y es parte de la historia que os voy a contar hoy, en que nos daban un sobre cerrado, ¿vale?, con una orientación. Salimos por diferentes grupos de la zona de vivaqueo, ¿vale? Todo esto tenía, ya os digo que al ser un campamento ambientado en los Almogávares, pues tenía sus nombres, tenía sus nomenclaturas, sus denominaciones, pero bueno, no os lo voy a hacer farragoso. Salimos por grupos del campamento, abríamos nuestro sobre, distanciados bastante en el tiempo un grupo de otro para que no nos cruzáramos, abríamos nuestro sobre y nos daban unas coordenadas a las cuales teníamos que llegar a determinada hora de final de ese día. En fin, nos tiramos todo el día caminando hasta llegar a ese sitio. Cuando llegamos a ese sitio había una persona esperándonos y nos dio otro sobre. El sobre que nos dio era que en 2 días teníamos que estar en un sitio totalmente opuesto al que habíamos caminado esos días, ¿de acuerdo? Nos dieron unas instrucciones, nos dieron otras coordenadas, y en 2 días teníamos que estar pues en una aldea que hay muy cerquita de la población de Cortijos Nuevos. No hay más que pensar el calor que hace en la Sierra de Segura en agosto, andando por aquellos caminos, por aquellas carreteras, y por supuesto pues al final la supervivencia se convirtió en que cuando ya llevábamos un día pasando hambre, pues nos buscamos la vida de hacer pequeños trabajos agrícolas, pequeños trabajos de limpieza. Algunos hasta limpiaron piscinas
encortijadas en casas, en chalés por las que fuimos pasando, para que a cambio nos dieran algo de comida. Pues diréis, vaya supervivencia, ¿no? Pues no lo sé, pero fue una manera de aprender a buscarse la vida durante esos 3 días, que no se nos dio más que un bocadillo envuelto en papel albal y la indicación estricta de que ese bocadillo tenía que volver totalmente sin tocarse al último día de la supervivencia y entregárselo a los monitores del campamento, porque solo era un bocadillo para que si in extremis, en un caso de mucha urgencia, ya nos encontrábamos mal, no nos habíamos conseguido buscar la vida, pues que tuviéramos algo que comer. Entonces, claro, todos hicimos, bueno, creo que hubo hasta quien, y perdonar la expresión, luego me enteré de que hubo hasta quien miccionó en el bocadillo para que se le quitara totalmente de la mente el llegarse a comer el citado bocadillo, ¿de acuerdo? Todos lo escondimos en lo más profundo de nuestros macutos, porque teníamos claro que teníamos que acabar esos 3 días sin comernos el citado bocadillo, aunque si no fuera en un caso de extrema necesidad o de extrema gravedad. Pasaron los 3 días y la tarde de antes de la mañana en la que ya se terminaba la supervivencia, ya teníamos que acudir al pueblo de Cortijos Nuevos, donde se nos esperaba, donde era el punto de reunión, los diferentes grupos. Tuvimos la suerte de 2 o 3 de aquellos grupos caer en una aldea muy cercana a Cortijos Nuevos. Nunca podré estar más agradecido. La gente, al vernos llegar, nos acogió, nos atendió, escuchó las explicaciones que les dimos, porque en un principio se quedaron totalmente perplejos de cómo habíamos aparecido allí y quiénes éramos y de dónde veníamos. Estamos hablando de los años 80, la Sierra de Segura, e inmediatamente las señoras del pueblo dijeron: uy, pues vosotros no vais a pasar nada de hambre, no os preocupéis. Empezaron por cocernos unos huevos y unas patatas, pero luego llegó otra señora y dijo: bueno, huevos y patatas cocidas, vamos a hacerles a los muchachos unas tortillas de patatas. Era una aldea muy pequeñita. Bueno, esa noche cenamos, nos juntamos allí 2 o 3 de aquellos grupos, y aquella noche cenamos tanto que hasta el extremo que hubo un chaval que cogió un cólico de tanto huevo duro, tanta tortilla y tanta patata que comió, cogió un huevo duro. Luego el director de la actividad se estiraba los pelos de la cabeza literalmente, diciendo: esto no hay quien lo entienda, mando a unos tíos 3 días a hacer supervivencia y me vuelve uno con un cólico de tortilla de patata malísimo, todo un día ingresado en el botiquín del campamento. Bueno, pues esa fue una de las actividades que hicimos en aquella almugabería. Y cuando regresamos, después de la supervivencia, nos dejaron todo el día aquel descansando, nos dieron bien de comer, nos dieron bien de cenar, y a una hora más temprana de lo que era la habitual nos dijeron: bueno, pues os podéis ir a dormir porque venís de 3 días de supervivencia y estáis muy cansados. Yo solo recuerdo que durmiendo empecé a oír voces, gritos, levantaros, venir. Empecé a oír el toque de llamada, porque unos días te llamaban, para hacerlo más divertido, te llamaban con cuernos, con caracolas. Empecé a oír el sonido y claro, yo recuerdo que me levanté y dije: qué corta se me ha hecho la noche, qué reventado estaba, qué cansado estaba, se me ha hecho la noche que ni me he enterado. Y el de al lado, que era un mallorquín, empezó a despotricar y me dice: corta la noche si yo todavía ni me he dormido, llevamos media hora metidos en el saco de dormir. Bueno, allí como pudimos nos levantamos, nos pusimos las botas y bajamos al punto de reunión. La sorpresa era que, como veían que habíamos estado, lo que se nos dijo, claro, todo esto hay que entenderlo en un tono humorístico, ¿eh? Nadie vaya a pensar que todo esto era una cosa así excesivamente espartana. Era espartana, pero había cierta retranca y tono de humor de segundas en todo, ¿no? Entonces se pusieron muy serios y nos dijeron que, como veían que la supervivencia no había sido muy dura, que nos habíamos alimentado bien, que ellos tenían sus fuentes de información, pues que no estábamos tan cansados.
y que entonces la siguiente prueba era que desde el cortijo de Martín Sánchez y la fuente de Pedro Tirado teníamos que caminar toda la noche, había luna llena, obviamente ellos lo tenían ya controlado, teníamos que caminar toda la noche y estar al amanecer en la cima del Yelmo. El Yelmo es el monte más alto de la provincia. Allí que salimos todos, como buenamente pudimos, volvimos a nuestros bivacs, recogimos los equipos, salimos como buenamente pudimos, empezamos a caminar y empezamos a subir, y a subir, y a subir, y a subir. Total, que ya de madrugada empezó a chispear, para colmo, empezó a levantarse un aire helado que cortaba los sentidos. Buscamos ya casi en la cima refugio como pudimos y esperamos a que amaneciera. Claro, como queríamos cumplir lo que se nos había dicho, todo el mundo, pues yo no recuerdo si éramos 100 o 100 y pico chavales. Antes del amanecer ya estábamos en la cima del Yelmo. Ahí hay una caseta de fogonero, de guardabosques, de control de incendios. Por aquella zona se les dice de fogoneros. Y tendríais que ver, claro, ante el escándalo de semejante muchachada, cómo abrieron la puerta los dos guardas y con los ojos desorbitados, los ojos perplejos con el que nos miraban y no daban crédito a ver de dónde habíamos salido, de dónde veníamos y qué es lo que pasaba allí. Cuando les contamos lo que estábamos haciendo, se echaban las manos a la cabeza y se acordaban de bastantes de los familiares directos de las personas que nos organizaban el campamento. Claro, ellos tenían una mentalidad y obviamente nosotros otra, y ellos no entendían muy bien eso de irse al monte a penar de esa manera. Cuando llegó el amanecer y se presentaron del campamento con una furgoneta, con los pucheros grandes, con leche y con el desayuno, yo recuerdo que aquellos dos guardafuegos o agentes medioambientales, no sé la catalogación que tendrían, preguntaron, por favor, ¿quién es el responsable de estos muchachos? Y el director de la actividad, el director del campamento, dijo, soy yo. Dice, ¿podemos hablar un momento con usted a solas? Sí, faltaría más. Se metieron dentro de la caseta guardafuegos, se cerró la puerta. Siempre nos quedamos con las ganas de haber averiguado qué fue de aquella conversación. Bueno, son recuerdos gratos de juventud, ¿vale? Ya no era por irse a sacar una titulación de supervivencia o tal, era ir a sitios a aprender, pues como hoy en día hay muchas escuelas de supervivencia, esto estoy hablando del año 83, tenían sus cosas simpáticas, mirar, nos hacían llevar un cuerno. Antes de ir al campamento nos teníamos que conseguir un cuerno, era una de las primeras pruebas, limpiarlo y tal, porque durante esos días todo lo que teníamos que tomar de líquido tenía que ser con el cuerno. Luego nos explicaron que pesaba poco, que era higiénico de limpiar, que no se rompía, que no hacía ruido. Bueno, era parafernalia, claro está. Nos permitían llevar una navaja, ¿vale? Mirar qué funda más ochentera, mirar qué funda más de los años 80. Yo llevaba esta en concreto que no tiene serigrafiada marca alguna. Algún día le haré una revisión, pero creo que es una muela. Tenía esta hoja, ¿vale? Y tiene esta hoja de sierra que es una sierra de verdad. No recuerdo, porque ya os digo, no tiene serigrafiado absolutamente ninguna marca, ninguna nomenclatura, pero yo tengo entendido que era, no sé, que era una muela, una navaja muela. Y teníamos que llevar un machete, lo que hemos dicho, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Era obligatorio y durante los 15 días de actividad en el monte, cruzándonos con la Guardia Civil, cruzándonos con los forestales, cruzándonos con todo el mundo, íbamos todos con un machete colgado de la cintura y no pasaba absolutamente nada. El machete ya os he enseñado y ahora luego os daré las especificaciones, que no era otro que el survival de Aitor. Una pasada de filo y de machete. De acuerdo,
Anécdotas muy simpáticas. Conocí a un tipo fantástico, ya por anecdotario simplemente, que venía de Móstoles, y obviamente venía de Móstoles, pues ¿quién era ese tipo? Ese tipo era el Móstoles, pasó siendo todo el campamento el Móstoles, que llevaba una mochila canadiense de estas de hierros de aluminio, de estas de tubos de aluminio gigantesca, descomunal. Yo cada vez que teníamos que desplazar los primeros días de campamento rodante y luego cuando hacíamos actividades, para mí era un auténtico misterio saber cómo ese chaval se podía desplazar con esa mochila, pero era más misterio aún saber cómo era capaz de ver por detrás de unas gafas que llevaba, a las cuales nunca limpiaba los cristales, y le daban un aspecto en conjunto, pero era un tipo majo, encantador, entrañable. Y un día, estando a solas con él, en un parón del camino, le digo: Móstoles, ¿pero qué llevas en esa mochila, tío? No te lo digo porque luego la gente se cachondea. Pero no, hombre, cuéntame, que no le digo a nadie qué es lo que llevas dentro de la mochila, pero es que me tienes perplejo. Cumplí mi palabra, obviamente. Nunca le conté a nadie lo que llevaba el Móstoles dentro de la mochila, pero cuando me abrió la mochila, y aquí quien quiera creerme que me crea, y quien no quiera creerme no me crea, y apareció, de entre las muchísimas cosas que llevaba, sus prioridades, para ir a un curso de supervivencia, un orinal de plástico. Llevaba una pequeña Biblia, de las cosas que a mí se me han quedado en la cabeza, y llevaba un botiquín, un mueble, unos mueblecitos de madera que había, porque todavía no eran de plásticos, unos mueblecitos de madera que se colgaban en los cuartos de baño de las casas para hacer de botiquín. Aquí el amigo Móstoles llevaba el mueble entero del botiquín dentro de la mochila. Bueno, recuerdos de juventud, recuerdos muy gratos. Se me ha olvidado deciros que el primer día de campamento te hacían revisión de mochilas. Obviamente no te quitaban los teléfonos móviles porque no existía, no había teléfonos móviles. Como bien decía mi padre, cuando un chaval se va de campamento, la mejor noticia es que no haya noticia, ¿de acuerdo? O sea, no habían teléfonos móviles, nos confiscaban en unas bolsas con nuestros nombres absolutamente todo el dinero que pudiéramos llevar, se buscaban bien la vida para asegurarse de que no nos quedara ni un duro por ahí escondido, y nos quitaban el reloj, ¿vale? Nos quitaban también el reloj. El último día de campamento, junto con las titulaciones que nos daban y tal, y otros obsequios que nos hacían y tal, ya días de alegría, días distendidos, ya se acababa el curso, te devolvían, por supuesto, íntegro, faltaría más, sin faltar ni un céntimo, todo tu dinero, y te devolvían tu reloj. Os he hecho un poco el resumen de cómo, para qué y de qué manera me compré mi primer cuchillo serio, mi Aitor Survival. Espero no haberos aburrido mucho, y espero que, si alguien sabe la navaja que he enseñado, si realmente es una muela, me gustaría que me lo dijera. La navaja es de mucha calidad, algún día le haré una revisión, es una señora navaja. Bueno, pues ahora os pasaré unos vídeos con las especificaciones, y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya entretenido por lo menos un rato, porque por lo menos mis cuchillos, muchos de mis cuchillos, tienen esencia, tienen alma, pero por todo lo que he vivido con ellos. Hasta la próxima. Pues esta era la caja original del cuchillo Aitor Survival, con sus especificaciones. En ella venía el precio, 5.985 pesetas de la época, Venía el modelo, en perfecto castellano y en inglés, fabricado en España. Te dejaba claro que era mango de madera prensada, y detrás iba, pues aprovechaban la caja, la verdad es que estaba muy aprovechada, iban pues el resto de productos
que de alguna manera ofrecía por aquel entonces la casa Hitor. Cosa que he querido sacar porque creo que a alguno os podría resultar interesante. Estamos hablando de que yo lo adquiero con total seguridad en 1983. ¿De acuerdo? La caja se abría por corredera y en ella iba dentro el cuchillo, y iba dentro la funda del mismo. Retiramos la caja. El cuchillo, pues yo creo que tenía que tener un buen acero inoxidable, porque salvo que veis que tiene algunas aguas de utilización, ¿vale? Se le ven como unas pequeñas aguas, no sé si la apreciáis, se ven perfectamente sus marcajes, la sierra grande, la microsierra que tiene aquí abajo. Es un cuchillo muy pesado, se ve unas aguas que probablemente con algún producto saldrían, pero es que no quiero estropearlo, sinceramente. Es un cuchillo que ya ha quedado para el recuerdo y no quiero estropearlo, y entonces no le quiero dar con ningún producto abrasivo ni nada similar. Se va a quedar así. Las cachas de madera prensada, lo que ya empezaba a ser una novedad de la época, atornilladas, con tornillos normales, vale, o sea, me refiero con tornillos normales, perdón, con tornillos de cabeza plana, no con tornillos Thor, ni de estrellas, ni nada. Y tenía este elemento que es muy curioso, que a mí aún hoy en día me sigue dando mucho que pensar para algunos cuchillos, y es porque no teníamos la mentalidad, o no había la mentalidad de eso de que los cuchillos quedaran perfectamente encastrados en las fundas, ¿vale? Una funda de cuero discreta, normal, pero sí que tenía esto, ¿veis? Como un simple nudo, no creáis que tenía más historia, tenía esto. ¿Cuál era la utilidad? Pues la utilidad no era otra que pasarla por este orificio, y una vez pasado, a ver si soy capaz, si no soy capaz luego os lo enseñaría. Os comentaba que su utilidad no era más que pasar el cordón por este pasador que tenía, se giraba, ¿veis? Y ya el cuchillo quedaba totalmente sujeto a la cacha, a la funda, aparte de por el clip, ¿de acuerdo? Este es un cuchillo que para mí ya forma parte de mi historia, que para mí es un cuchillo histórico. Entonces pues tiene una serie de cosas que yo, pues ya no sale de casa, por supuesto, y tiene una serie de cosas pues que yo no quiero tocar. Por ejemplo, pues no quiero utilizar mucho la funda para que no se deteriore más, ¿vale? No quiero utilizar mucho este cordón porque tampoco me gustaría que se deteriorara un poco más. Y otra de las cosas era que como las cachas eran de madera de estamina y además satinadas, no sé si las veis bien, muy satinadas, muy plateadas, hoja enteriza, por supuesto, hoja enteriza, por supuesto, su sierra. Nosotros, los amigos, yo particularmente, con cordones viejos de bota militar que ya desechábamos, que ya estaban rotos y tal, les hacíamos aquí esta pasada de cuerda, ¿vale? Para que el cuchillo, a nuestro entender, tuviera mejor agarre, retuviera mejor en la mano, ¿vale? Porque la madera pues era una madera muy satinada, como barnizada, que pensábamos que resbalaba. Y luego, que yo sigue estando ahí dentro, pero es que no lo quiero tocar, teníamos metida una moneda, o el grupo de amigos, nos gustaban hacer este tipo de cosas, teníamos metida siempre una moneda de 25 pesetas debajo de este cordino, para que en caso de emergencia, ante una salida, ante una acampada o ante una marcha,
que nunca nos quedáramos sin dinero o nos quedáramos sin cambio por si en una cabina de teléfonos teníamos que llamar a casa. Y es que, amigos, estamos hablando de otra época. Os acabo de contar una cosa que ahora la gente joven a lo mejor me oye y se quedará perpleja, dirá, pero este tío, ¿qué está diciendo? Pero es que en aquellas épocas no habían teléfonos móviles, ni se les esperaba, y cuando te ocurría algún percance en alguna acampada, en el monte, en algún campamento, en alguna travesía, la solución era en la primera cabina telefónica llamar a casa para decir lo que te ocurría. La experiencia nos decía pues que muchas veces nos gastábamos el dinero y no teníamos esa previsión, ¿de acuerdo? O simplemente no llevábamos la pieza de moneda que era necesaria para la cabina telefónica. Y no había que confiar en poder cambiar en algún sitio, porque a lo mejor cuando llegabas a la población eran en horarios pues que las tiendas estaban cerradas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, nuestra manera de ver las cosas es un dato curioso, por eso os lo cuento, ¿vale? Y por eso veis que conservo el cuchillo tal y como lo tenía. En este encordado que hacíamos, ya os digo, con cordones viejos de botas militares, para que no nos patinara el asa del cuchillo en la mano, el mango del cuchillo en la mano, porque lo del cordón fiador todavía no lo teníamos claro por aquellos años. Este orificio, que como veis es muy adelantado, era simplemente para fiar y fijar el cuchillo a la funda. Y como os estaba diciendo, en este encordado que le hacíamos, metíamos debajo, bien apretado el encordado, metíamos debajo una moneda de 25 pesetas de emergencia para siempre poder telefonear a casa en el caso de que nos pasara algo. Bueno, me figuro que muchos me diréis que más que un cuchillo es un machete. Tenía dos tipos de sierra, como podéis ver, una más fina debajo, ¿vale? No sé si se llega a apreciar bien, una más fina debajo, otra más gruesa arriba. Las sierras yo os puedo decir que eran operativas porque yo las he utilizado. Y sobre todo, es un cuchillo que tenía su peso considerable, que ahora enseguida lo veremos. Vamos antes a intentarlo meter en cámara, ¿vale? Dentro de plano, perdón, y vamos a medirlo. Mirad, os voy a hacer la prueba famosa del bolígrafo Bic para que os deis cuenta de que, hombre, de que era un señor cuchillo, ¿eh? Bic naranja, escribe fino, Bic normal, escribe normal. ¿Os acordáis del anuncio? Este bolígrafo sí que se puede decir, aunque ha llegado hasta nuestros días y se fabrica en nuestros días y se utiliza, sí que se puede decir que era coetáneo con el cuchillo, ¿eh? Bueno, ya veis más o menos la proporción. Y vamos a ver si somos capaces desde la misma punta, vale, desde la misma punta del cuchillo hasta la punta del asa. El cuchillo medía 33 centímetros, tela, 33 centímetros, de los cuales solo de hoja eran 21 y medio, y de filo útil 21, filo útil si contamos la sierra, porque tiene un pequeño recazo, como veis. La sierra de arriba medía, pues está en torno a los 8 centímetros y medio, no sé si se verá bien, y la sierra de abajo medía o mide 4 centímetros. Un señor cuchillo. Me figuro que muchos estaréis pensando, pues bueno, es que esto no es un cuchillo, esto es un machete. Bueno, yo tampoco lo veo como un machete porque es bastante más contenido y comedido que el típico machete de machetear, vamos, valga la redundancia.
Bueno, como veréis, aquí es nada, 423 gramos de cuchillo, que si le añadimos la funda se convierte en más de medio kilo, 543 gramos de cuchillo. Solo el peso os puede hacer ver la contundencia de la pieza de la que estamos hablando. Y de grosor de pala nos vamos a sorprender, porque metiéndole el calibre o pie de rey nos damos cuenta de que el señor cuchillo, espero que se aprecie, que se vea, tiene casi 6 milímetros de grosor. Lo metamos en la zona en la que lo metamos. A ver si consigo bajar para que... Ahí está. Tiene prácticamente 6 milímetros de grosor. Cinco y pico. No llega a los 6. Vamos, una auténtica bestia parda de cuchillo. Y por último, me gustaría enseñaros bastante de cerca lo que me ha permitido el macro de la cámara, enseñaros lo que tenía grabado debajo de la sierra, entre las dos sierras, debajo de la sierra grande y encima de la sierra fina, en la mesa del cuchillo, en la mesa del filo, tenía las especificaciones, el nombre Aitor, con su marca registrada, Survival, y simplemente no hace alusión a qué tipo de acero inoxidable era, pero para aquel entonces, ya que un cuchillo fuera marcado así, ya era un sinónimo de calidad. Francamente, Aitor por aquel entonces hacía unos cuchillos impresionantemente buenos. Nada más, con esto me despido hasta un nuevo vídeo.